La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo 103.5. Hoy queremos poner en análisis desde un punto de vista serio y responsable algo que ha venido siendo incluso distorsionado en el análisis sobre la aplicación de la justicia indígena en medio de la coyuntura de las movilizaciones, en medio también del conflicto armado interno y los estados de excepción. Sobre esto se ha escrito incluso sentencias y artículos muy ilustrativos, como el del doctor Rafael Ollarte esta semana en Diario Expreso. También quiero recoger lo que en esta obra que encabezara el doctor Julio César Trujillo Vázquez, ya fallecido, habló sobre la justicia indígena en el Ecuador. Y él planteaba hace 25 años, en otro contexto, luego vino la Constitución del 2008, algunas interrogantes. ¿Qué significa para la administración de justicia en el Ecuador el reconocimiento constitucional de este como un Estado plurinacional y multiétnico? ¿Cuáles son las características del derecho indígena ecuatoriano? ¿Cómo puede coordinarse el derecho indígena con el derecho estatal y con los derechos humanos? Temas importantes porque durante los últimos tiempos, incluso con dictámenes de la Corte Constitucional, esto ha sido distorsionado. El propio artículo 171 de la Constitución de Montecristi establece que se administrará justicia en sus territorios, en su contexto, en su ámbito en las comunidades, no como ha ocurrido en el país, que cumpliendo el ordenamiento jurídico y cumpliendo las disposiciones para poner control en el país, hace algunas semanas en la provincia del Cotopaxi se detuvo a policías que estuvieron cumpliendo una misión dentro de la seguridad interna. Y resulta que le aplicaron la justicia indígena. Estas son grandes distorsiones que, reitero, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, ha sido distorsionado incluso por académicos y catedráticos. Quiero dar la bienvenida en este contexto a la doctora María Paulina Araujo, penalista y académica, el doctor Fernando García, antropólogo y académico de Flaxo, y el doctor Julián Cárdenas, jurista y experto en temas de seguridad y defensa. Bienvenida, bienvenidos. Empecemos, doctora María Paulina Araujo, para que nos ilustre cuánta distorsión hay en la aplicación de la justicia indígena hoy en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel, por la cordial invitación. Un honor compartir con el doctor Cárdenas, doctor García, y ante todo a la audiencia de Radio Democracia y de este interesante programa que nos permite hacer un análisis tratando de llevar este tema tan álgido y complejo, más aún en el contexto del país, con criterios objetivos, porque es muy insana la polarización que se está dando en el país y para eso más bien acudamos a tratar de dar salidas o mecanismos que equilibren, al fin de cuentas, la estructura de nuestro Estado, que es un Estado unitario, ¿sí? Sin margen de duda, y esto sí hay que tener claro, que sí hay un marco jurídico, tanto nacional como internacional, que reconoce y garantiza la jurisdicción indígena. Es decir, la posibilidad de que autoridades, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas administren justicia, resuelvan conflictos, ¿sí? Sin embargo, para esto se requiere que se cumpla varios requisitos. Esto lo delinea tanto la Constitución en el artículo 171
y un instrumento internacional que lo tenemos vigente también nosotros, que es el convenio 169 de la OIT. Adicionalmente, hay sentencias de la Corte Constitucional, básicamente una del año 2014, en donde se establecieron reglas generales para que se observe tanto en el ámbito de justicia indígena como en la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, con este parámetro pueden ejercer actividades de justicia los pueblos indígenas dentro de su territorio y en contra de sus miembros, esto es importante, sí puede. Solo en un grupo de delitos les es imposible, que son los delitos contra la vida. Un homicidio, asesinato o femicidio. Así lo determinó la Corte. Delitos contra la vida es prerrogativa exclusiva de la justicia ordinaria. Piense usted, fiscalía, jueces y tribunales de garantías penales. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Y adicionalmente, sí me gustaría introducir en el debate y en el análisis, primero, normativamente pueden ejercer jurisdicción indígena. No pueden en delitos contra la vida. Lo tienen que hacer dentro de su territorio, aplican sus costumbres propias, contra miembros de la comunidad indígena, es decir, que la persona infractora se identifica también como indígena y también verá que la Constitución dice que se tiene que garantizar en este ejercicio de la jurisdicción indígena la participación y decisión de mujeres. ¿Sí? También. Perfecto. Pero esto no puede tratar de menoscabar la estructura del Estado, del Ecuador, artículo 1. Porque lamentablemente, y usted como lo trajo a colación, al parecer, por jurisdicción indígena que implica conflictos internos, se desconoce que la fuerza pública en todo el territorio ecuatoriano la ejerce la Policía Nacional. Eso no puede ocurrir. ¿Sí? Ahí hay una primera confusión. Creer que por justicia ya no existe la estructura del Estado ecuatoriano y se desconoce todo lo que venga del Estado ecuatoriano en derecho escrito, lo cual no es adecuado, porque incluso el mismo 171 de la Constitución, que reconoce la jurisdicción indígena, en el tercer inciso dice que sus decisiones estarán sujetas a control constitucional y que no podrán ser contrarias a la Constitución y a los derechos humanos. Y sumémosle algo más. Junto a esto, que hay que tener mucha prolijidad en ser tratado, y yo creo que el doctor García, desde un punto de vista sociológico, le va a hacer más justicia a este tema tan rico, luego se lo confunde con derecho a la resistencia que está en la Constitución que al parecer no le rige, pero para el derecho a la resistencia sí. Luego se lo confunde con una protesta social legítima. Y finalmente también hoy por hoy tenemos en ese mare magnum de conflictos violencia de lado y lado. Y ahí sí interviene el derecho penal ecuatoriano porque se están evidenciando conductas delictivas. Doctora Araujo, es decir, en casuística, lo que ocurrió semanas atrás en la provincia de Cotopaxi fue un abuso de la justicia indígena cuando se tomó a 3 policías que hacían su tarea y fueron aplicados la justicia indígena. Bueno, aquí tenemos que ir por partes. Se priva de la libertad ambulatoria a los policías, ¿por qué? ¿Qué hicieron? De lo que se conoce, yo no lo sé de primera mano, pero de lo que nos han informado, estaban dentro de un convoy que quería ingresar con insumos, con ayuda, pongámosle humanitaria. Hasta ingresar en un convoy de las Fuerzas Armadas como militar o policía, ni en justicia ordinaria, no lo sé, en ese grupo de la comunidad indígena implique delito alguno, porque ellos están cumpliendo su misión. O sea, ellos no están tomando decisiones arbitrarias. Eso en el caso de Imbabura. Y en el caso de Cotopaxi, cuando decían que se investigaba al expresidente de la CONAIE, Leonidas Diza. Bueno, y eso fue incluso antes del paro, antes de que se detone con la eliminación del subsidio al diésel.
Pues los policías que estaban investigando entraron cerca de la localidad donde estaba el ingeniero Leonidas Sisa, estaban cumpliendo órdenes de una fiscalía, tenían delegación, pero no, también ahí se los mantuvo en un espacio y aquí viene el segundo tema que se aplica en ambos casos. Esos policías o militares se identifican como miembros de esas comunidades indígenas que les aplicaron sus costumbres ancestrales frente a una conducta que no queda clara si era delito o no. Porque si esos policías y militares no se identifican con la comunidad indígena, ¿cómo pueden saber las costumbres ancestrales, que está bien, que está mal y que lo que les va a pasar? No en vano la delimitación y respeto, porque hay que respetar la jurisdicción indígena, pero dentro de un fin que se entienda. En un territorio, autoridades indígenas contra miembros de la comunidad y por las directrices de la sentencia que derivó del caso La Cocha 2, fue de la Corte Constitucional. En el 2014, delitos contra la vida es exclusivo de la justicia ordinaria. Los demás delitos contra sus miembros y dentro de su territorio lo pueden resolver muy bien a través de sus costumbres ancestrales, porque al ser miembro de esa comunidad sabe que está mal, que no, que transgredió la costumbre y también cómo se va a llevar a cabo el juzgamiento, inclusive se pueden bien conocer qué sanción se le va a imponer. Bienvenido al doctor Fernando García, antropólogo catedrático de Flaxo. A ver, desde una visión antropológica, ¿cómo ve este tema de la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador? Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Miguel, por la invitación. Mire, yo creo que en el año 98, la Constitución del 98, se aprobó en el Ecuador el pluralismo jurídico. Y llevamos 27 años de aplicación del pluralismo jurídico. Y en la Constitución del 2008 se ratificó. Con un pequeño detalle, ¿no? Que se reconoció al sistema de justicia indígena a la par que el sistema de justicia ordinario. No es un sistema subordinado al ordinario, y eso hay que mencionarlo muy claramente. ¿Qué es lo que dice también la Constitución, el 171? Que ambas justicias deberían hacer ejercicios de coordinación y cooperación. Y este ejercicio no hemos visto, sinceramente, en el transcurso de estos 27 años, de ninguna manera. Entonces me parece ahí que, como cualquier sistema de justicia, no solamente indígena, tienen sus aciertos y como también tienen sus desaciertos. No he encontrado todavía un sistema de justicia perfecto, ¿no? Pero lo que sí existe, y eso se puede dar, son las coordinaciones. Yo he podido participar en el transcurso de estos últimos 27 años en una serie de peritajes antropológicos que he podido hacer, convocado por autoridades y jueces de las Cortes y también por la Corte Constitucional. Y me parece que ahí hay una jurisprudencia interesante que se ha desarrollado y que habría que considerarla. Ahora, y yo, si me pregunta lo que usted dice, me parece que primero, respecto a la justicia indígena, hay una distorsión muy fuerte del mundo no indígena. Se le califica como violenta, salvaje, bueno, etcétera, no me voy a detener en eso. E inclusive se le ha identificado como linchamiento, lo cual es terriblemente complicado. Yo me acuerdo que vino uno de los relatores de Naciones Unidas hace algunos años y él en su informe final decía claramente que la justicia indígena no tiene nada que ver con los linchamientos. Tampoco es una cosa exclusiva del mundo indígena. Linchamientos se han dado en un montón de partes, ¿no?, en el país. Este es un acto que está absolutamente fuera de la ley, por supuesto. Entonces yo creo que en este momento que se exacerban, como decía la doctora Araujo, las contradicciones y las oposiciones, una de las cosas que sale muy claramente, y a mí me preocupa esto, es que se atente contra la vigencia del pluralismo jurídico en el país, pensando y mostrando que la justicia indígena, como he oído en algunas entrevistas de prensa y radiales, es una justicia salvaje que hace lo que les da la gana, etcétera, etcétera. Yo personalmente
he asistido a muchos procesos de justicia indígena desde el año 98. He sido testigo cercano de este tema. Sé cómo se procede, ¿no? Hay un procedimiento muy claro, no es que no hay procedimientos. Las concepciones y los valores muy diferentes de la justicia ordinaria, empezando por las sanciones. No hay privación de libertad en la justicia indígena, por ejemplo, como pena. Hay otra concepción de la vida ya. Y en ese sentido me parece que habría que tener una mirada un poco más abierta a este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conflictos entre gente, cuando en el conflicto están involucrados indígenas y no indígenas? Esa es una discusión larga, ¿no? Esa es una discusión larga que ha suscitado inclusive, digamos, los mismos indígenas que no están de acuerdo con las decisiones de la justicia indígena pueden adoptar el mecanismo que contempla la ley, ¿no? Que es acudir a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Haciendo una acción extraordinaria de protección, que es lo que generalmente ha solido pasar. Entonces, este también es un mecanismo interno que de alguna manera regula la justicia indígena, no es una justicia que hace lo que le da la gana. Entonces, en ese sentido, he participado en procesos de peritaje antropológico en casos muy conflictivos. Y obviamente lo que decía también la doctora Araujo, ¿no? Esa decisión de la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, no estuve muy de acuerdo, del 2014, donde limita la aplicación de la justicia indígena. Limita la aplicación de la justicia indígena, pero eso está mandado y hay que observarlo. Y creo que desde esa fecha la justicia indígena de lo que conozco, no ha juzgado casos de atentado contra la vida, ¿no? De acciones contra la vida. Entonces yo creo que sí es bueno mirar el otro lado, es bueno mirar el otro lado, porque la justicia indígena es una justicia que no es que se aprobó en el año 98, es una práctica que los pueblos indígenas han tenido desde hace mucho tiempo. Que el Estado ecuatoriano la reconoció en el año 98, eso sí es cierto, y que está vigente como un sistema de pluralismo jurídico paralelo al otro sistema, también es cierto. Pero también es cierto varias de las cosas que todavía el país carga dentro de sí, ¿no? Me parece a mí que en estos últimos días han habido testimonios clarísimos, inclusive de corte racista contra la justicia indígena. Y eso sí me parece muy grave, me parece muy grave, porque eso no ayuda a este fundamental principio que tiene la Constitución en el artículo 1, que es el ser un Estado plurinacional e intercultural. Y la interculturalidad no es la subordinación de una cultura sobre otra, es conversar entre iguales. Doctor García, quizás para el debate ya se refirió a una sentencia, precisamente la doctora María Paulina Araujo, pero hay otro que nos ilustra esta semana en Diario Expreso, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, que cita otro caso de aplicación de la justicia indígena, que dice que con la colaboración de la Corte Constitucional se impone sanciones de burla a violadores, que el delincuente de 21 años que violó a su primo de 14 sea condenado, entre comillas, a barrer la plaza del mercado un día a la semana por un año. No solo, dice el doctor Ollarte, es un sarcasmo, pues la pena en justicia nacional supera los 25 años de cárcel, sino que desconoce los derechos de la víctima solo porque es indígena. ¿Esta no es una distorsión en la aplicación de la justicia indígena? No conozco ese caso, Miguel. Me gustaría conocerlo y mirarlo en profundidad, porque es difícil pronunciarse cuando uno no tiene los antecedentes. Eso yo he aprendido del mundo del derecho. Yo he trabajado en el mundo del derecho y en el mundo de la antropología. Pero lo que sí hay que entender también es que la justicia indígena no tiene las mismas sanciones que la justicia ordinaria. Y no podemos hacer esta acción comparativa, definitivamente, porque la concepción que tiene la justicia indígena es reinsertar a aquellas personas que han cometido han creado algún conflicto a la comunidad y no aislarlas, como pasa con la privación de la libertad y las cárceles. Las comunidades indígenas no tienen cárceles, porque las sanciones son de otro tipo. Y cuando uno mira el convenio 169, habla de sanciones alternativas a la prisión. Esto no quiere decir que la cosa quede en impunidad, de ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que hay que entender es que la concepción de la justicia indígena no es
aislarle al individuo que cometió un delito, sino darle la oportunidad de que rehaga lo que hizo y que se incorpore de nuevo a la vida social de la comunidad, lo cual es absolutamente diferente a la justicia indígena, perdón, a la justicia ordinaria. Y esto a veces no se lo entiende y se lo distorsiona. No conozco el caso y no me gustaría pronunciarme sobre lo que Ya. me pregunta, pero Le, habría que le pediremos profundizar. que nos ilustre Claro. a la doctora María Paulina Araujo. Bienvenido al doctor Julián Cárdenas. Él es jurista y también experto en temas de seguridad y defensa. ¿Cómo ve usted la aplicación de la justicia indígena en este contexto, en estas condiciones? ¿Ha habido distorsiones o cómo se ha hecho? Un saludo respetuoso al panel, gracias por la invitación y a la ciudadanía igualmente un saludo. Yo considero que hablando de un Estado constitucional de derechos, la Constitución determina en el artículo 76 las normas del debido proceso. Y en esas normas del debido proceso establece en el 76 numeral 3 que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley, y que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. En consecuencia, sumándome a las expresiones de los distinguidos panelistas que abordaron el contenido del artículo 171 de la Constitución, en la que se establece la obligatoriedad de contar con una ley específica que permita la coordinación y la cooperación entre las dos justicias que están reconocidas, la justicia ordinaria y la justicia indígena, considero que existe un vacío legal, porque no se ha estructurado una ley específica que regule la administración de la justicia indígena. Lo que tenemos son algunos artículos en el Código Orgánico de la Función Judicial recogidos desde el 343 al 346 que hacen la mención a las mismas disposiciones constitucionales y da varias disposiciones para las autoridades judiciales, llámese de jueces y fiscales. Pero en un contexto específico, al no existir reglas claras de juego establecidas en la ley, también se deja de observar este principio que di lectura al inicio de mi intervención. Consecuentemente, esto acarrea necesariamente una serie de distorsiones en relación a la aplicación de la justicia indígena. Está claro que el ámbito de actuación en el caso de la justicia indígena es propio y privativo de las comunidades en donde se presentan estos hechos. Y realmente hemos visto que a veces se extralimitan en el tema de no someter a ese tipo de justicia a sus propios conciudadanos pertenecientes a la comunidad. Ya citaba usted, licenciado, el caso de los 3 policías que, a decir de las autoridades de la comunidad, estaban ejerciendo actividades a manera de espionaje en la comunidad en relación al actor político que mencionaron. Consecuentemente, ese acto como tal, ¿ameritaría un juzgamiento bajo la justicia indígena? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los actores que estaban ahí no pertenecían a la comunidad, no estaban actuando en relación a los temas de juzgamiento de ese tipo de conductas y consecuentemente si hubiesen estos mecanismos de coordinación, muy posiblemente con
la cooperación y la coordinación debieron haber sido entregados inmediatamente a las autoridades competentes. Fíjense ustedes que esto se difundió por las redes sociales y los medios, incluso incautando los medios que utilizaban esos miembros de la institución para realizar su trabajo. Consecuentemente, actos de esta naturaleza y actos que se han suscitado posteriormente, como la retención de agentes encargados de hacer cumplir la ley, que han intervenido en salvaguarda de la integridad y no en la comunidad, no en la jurisdicción de la comunidad, sino en las carreteras, ¿sí? Precautelando la libertad de tránsito que está garantizada en la Constitución, han sido objeto de retenciones de parte de las comunidades y se ha alegado la aplicación de la justicia indígena. Deben haber visto ustedes, porque también fue un hecho público, que uno de los retenidos que posteriormente fue devuelto a las autoridades competentes y se encuentra en el hospital militar, tiene destrozada su rostro como producto de una agresión con un objeto contundente. ¿Será eso aplicación de justicia indígena, acaso? Entonces, miren, yo quisiera llevar el debate en ese contexto a, a establecer la necesidad de que se trabaje de manera mancomunada y coordinada en un proyecto que permita dar cumplimiento al mandato constitucional para que se fijen los procedimientos, los tipos de infracciones y existan las reglas de juzgamiento claras que permitan actuar en una u otra circunstancia. Porque si bien es cierto, antropológicamente, históricamente, se reconoce a la costumbre como una de las formas de proceder, justamente las costumbres en una jurisdicción no son las mismas que en otras jurisdicciones. Y por lo tanto, eso provoca confusiones y distorsiones. No se ha conocido en el quehacer jurídico de que las comunidades tengan un procedimiento estandarizado en todas las regiones del país. Y finalmente, para concluir esta parte, debo manifestar que el Estado ecuatoriano, como ya se dijo aquí, es un Estado único. Por supuesto que se reconoce la diversidad cultural de las etnias, pero siendo el Estado ecuatoriano un territorio indivisible, único y con autoridades que rigen el quehacer nacional, también es necesario que dentro de esos ámbitos exista el conocimiento suficiente, porque no puede darse el caso de que para ingresar a ciertas comunidades, la fuerza pública especialmente tenga que tener el consentimiento de las autoridades de la comunidad. Miren, ese tipo de restricciones también han provocado una serie de hechos que no han sido posibles ser abocados por la justicia que legalmente impera en el país. Vuelvo con la doctora María Paulina Araujo, a ver, para que nos ilustre, había dejado planteado esta inquietud del caso que el doctor Rafael Ollarte nos recuerda en su columna de Diario Expreso, de un violador de 21 años que violó a su primo de 14, se ha condenado, entre comillas, a barrer la plaza del mercado un día a la semana por un año, y según el doctor Ollarte es un sarcasmo, pues la pena en la justicia ordinaria supera los 25 años de cárcel. ¿Esta no es una distorsión, doctora Araujo? A ver, lo que pasa es que tenemos que pensar que si vamos a analizar decisiones de una comunidad indígena, no lo podemos hacer con el prisma de la justicia ordinaria, porque si yo quiero ver la pena del COIP para cualquier persona que haya violado, sin lugar a dudas supera los 20 años. Ahora, este caso que llegó a instancia de la Corte Constitucional reflexionó y no contradijo la sentencia con la que arranqué el debate de hoy.
del 2014. En el 2014 la Corte Constitucional, no la actual, era una corte anterior, ¿De qué se le ya calificó la dijo Corte que Cervecera? creo que sí, pero quiero centrarme en la Ya. decisión judicial más que todo. Dejó en claro que solo delitos contra la vida se van a justicia ordinaria. Todo lo demás puede ser resuelto por cada comunidad y a la luz de sus costumbres ancestrales. Y vuelvo a repetir lo obvio porque ya vamos al tema y justo con algo que dijo el doctor García lo valida. Las reglas que decía, delitos contra la vida no, lo demás sí. Por sus autoridades, con participación de mujeres en sus territorios y contra sus miembros, porque son los que pueden saber qué costumbres tiene tal o cual comunidad. Entonces, si vemos que en ese delito de violación, donde el procesado, si le queremos ver así, o quien cometió el delito es indígena, la víctima es indígena, las autoridades están respetando las costumbres para resolver ese conflicto interno, se llegó a una decisión, pues bien, ahí injusto sería yo como penalista. No, pero el COIP y otra persona se va a 25 años porque son dos sistemas de justicia distintos. No, el uno no es mejor que el otro, pero el doctor García dijo que en la actualidad, y yo coincido con él, hay una polarización tan profunda y tan insana que hay un sector de gente que califica a la actuación de comunidades indígenas como violencia, como salvaje, como atosigamientos, tratos denigrantes, pero solo analicemos esta decisión y que fue avalada por la Corte Constitucional, que un delito de violación en contra de alguien de 14 años solo fue barrer el parque. Yo en ese sentido, penalista como soy, diría, uy, esta justicia está simpática, porque en el ámbito de la justicia ordinaria es uno de los delitos más graves, que tiene las penas más altas. Y acá más bien, respetando cómo ellos resuelven sus conflictos, más bien saldría favorecido si lo vemos, no tiene que irse a cárcel alguna. Y ahí yo vuelvo a acentuar en la idea. La jurisdicción indígena tiene sentido en quienes compartan, comprendan la misma cosmovisión y sepan bajo qué costumbres, qué conducta está bien, mal y cómo van a reaccionar. El doctor García nos dijo que por lo general en las penas, si queremos verlo en la jurisdicción indígena, lo que se busca es que se rehabilite la persona y regrese a la comunidad de la cual se alejó. Sin embargo, una de las penas en comunidad indígena y que le vimos en el caso la Cocha 1 fue el ostracismo, es decir, como pena mayor que la persona no vuelva a la comunidad. La alejan totalmente sin posibilidad de retorno. Pero como usted ve, al caso, son sistemas penales distintos. Nuestro sistema penal, quienes no nos identificamos como indígenas, tenemos como fuente la ley, sin duda, el COIP. Ahí me dicen que está mal, qué pena me van a poner, adicionalmente el procedimiento que me aplican, la autoridad competente, la posibilidad de interponer recursos. Y en el ámbito de la jurisdicción indígena, salvo delitos contra la vida, así lo decidió mal o bien la Corte, a la luz de sus costumbres, costumbres que no son iguales de una comunidad a otra. Entonces, ya aterrizando en lo pragmático, el tema de policías que han ingresado a territorios sin que hayan golpeado, al menos es lo que se conoce. Y aquí traigo a colación lo que dijo el doctor Cárdenas, que los han retenido. Dijo, si los policías y los militares no se identifican como miembro de esa comunidad, cuidado, utilicemos mal esa palabra retener como algo avalado con alguien que no es indígena. ¿Por qué? En el Ecuador hay un delito que dice, la persona que
prive de la libertad, retenga, sí, es un verbo, oculte, arrebate o traslade al lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad, es delito. Tiene una pena de 5 a 7 años. ¿Cómo se llama el delito? Se llama secuestro. ¿Sí? Si es que hay personas no indígenas, y yo sé que es complejo hablar de jurisdicción indígena con autoridades indígenas y una persona no indígena, pero esa persona no indígena, ¿cómo yo le exijo que sepa las costumbres de esa comunidad? O sea, ¿cómo yo le impongo o le subordino algo cuando aquí también se ha dicho el pluralismo jurídico que implica que se coordine y no se subordine una cultura a la otra? Por Dios, o sea, si una persona que es no indígena está cumpliendo orden de autoridad competente, porque está cumpliendo función de orden interno, de traslado de víveres, o cumple una delegación fiscal para investigar un delito, esa persona, si le privan de la libertad, le retienen, le ocultan en contra de su voluntad, esa persona es víctima de un delito, ¿sí? Y esa persona, que es lo que está ocurriendo lamentablemente en ciertos casos, es tratada como delincuente, no sabe qué delito cometió, le privan de la libertad, de lo que se conoce, hay unos que han llegado heridos. Entonces hay esa confusión y esa falta de claridad puede converger en que no hay esa ley de compatibilidad, que desde 1998 ya se instó. Pero yo creo que la ley de compatibilidad no puede condicionar a que en efecto se reconozca el pluralismo jurídico, pero el pluralismo jurídico es a la luz de lo que hemos analizado, con sus límites, con sensatez, a la final se entiende que sigue siendo justicia, pero ejérzanla en su comunidad y contra los miembros que pueden en todo caso conocer, entender el sentido, contenido y alcance de esa costumbre en esa circunstancia. No es que aquí cualquiera que entre a mi territorio y vaya a saber qué hizo bien o mal, tiene que someterse y luego encima más pedir disculpas. O sea, yo sí creo que todos merecemos saber, y es el principio de legalidad el que nos leyó el doctor Cárdenas. Un no indígena tiene las reglas claras, puede saber qué está bien, mal, y tiene derecho a someterse a su justicia. Pero al parecer aquí no. Si le privan de la libertad ambulatoria, le están imponiendo un sistema. Y eso podría implicar una yuxtaposición de derechos que nos pone en esta discusión que, insisto, bien se podría coordinar, tener directrices claras, pero cuando se rebasan los límites de lado y lado, polarizamos y perdemos algo que es muy rico del país, nuestra gran diversidad, diversidad humana. Todos deberíamos, indígenas, no indígenas, que exigirse nos reconozca nuestra dignidad humana y encontrar causas comunes de país. No seguir buscando distanciarnos, este es mi territorio, no te reconozco, tú no me reconoces, porque eso sigue calando en distinciones que nos están realmente compeliendo a, no lo sé, o sea, orillarnos incluso ahora que hay propuesta de que exista una asamblea constituyente y borrón y cuenta nueva. No lo sé, generar ya un modelo estatal que prácticamente se guíe por reconozco a la mayoría y las minorías no importan, lo cual transgrediría tratados internacionales. Entonces yo sí creo que este tema muy polarizante sí puede tener aristas, y yo creo, bien lo dijo el doctor García, no ha habido comunidad que se han dedicado a resolver delitos contra la vida. Sin embargo, el día domingo escuché al colega Ismael Quintana en Hora 25 referirse a este caso de violación y también a otro donde sí hubo matanzas, pero fue a través de comunidades de pueblos y uno de ellos creo que era no contactado. Y se permitió, se avaló, la Corte Constitucional dio un visto a que se haya aplicado jurisdicción indígena. Y eso sería un delito contra la vida. Entonces, la Corte Constitucional, mal o bien, vea la antigua, la actual o la que vendrá, yo sí creo que ha faltado mucho tener
principios claros, diáfanos, para que no se contrapongan, sino que se coordine las esferas. Aquí no se trata de que la una justicia es buena y la otra es mala, sino lograr una sensatez y reconocer la diversidad que hay en nuestro país. Doctora Araujo, quizás a simple vista daría la impresión con estas distorsiones que se han dado, un Estado dentro de otro Estado que no es admisible cuando es otro. Al menos por nuestra estructura estatal, que es un Estado unitario. Cuando uno tiene un Estado unitario, desde la teoría general del Estado, yo que reconozco, primero territorio, es un solo el territorio ecuatoriano. No tenemos estados federados, por ejemplo. De ahí que al ser un Estado unitario, ¿cuál es el único órgano, si usted quiere ver, que hace leyes? La Asamblea. El único órgano que investiga delitos, en términos generales, Fiscalía. Orden público interno, Policía Nacional. Seguridad externa, Fuerzas Armadas. Es como está delineado la estructura del Estado. Que no puedo confundir la estructura madre del Estado con jurisdicción indígena, porque son dos temas diferentes, ¿sí? Y claro, pretender que yo me impongo, tú no te impones, y hay algo que yo sí creo que hay que analizarlo mejor. Aplicar jurisdicción indígena a un no indígena, y más aún gente que está cumpliendo su tarea, órdenes de autoridad competente, me parece bastante injusto. O sea, me Doctor, parece desproporcionado. doctor Fernando García, a ver, para evitar estas distorsiones que se han advertido, por un lado la justicia ordinaria, por otro la justicia indígena, la propia Constitución dejó abierto cuando el artículo 171 establece que las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, que es una cosa muy diferente a lo que en el Estado unitario pudiera ocurrir, pero sí sucede dentro de una comunidad. A ver, creo que hay que acudir un poco a la jurisprudencia que se ha desarrollado en el país, ¿no? Tanto desde el lado indígena como desde el lado de la justicia ordinaria. Pero a mí lo que me parece importante es que, eh, no sé, yo no tendría dudas sobre lo que planteaba el doctor Cárdenas de esta ley de cooperación y coordinación, y no porque no se haya hecho. Se han hecho 3 intentos en el país de la formulación de esta ley. He estado cerca de esos procesos. Uno de esos lo hizo la ex asambleísta Lourdes Guiván cuando fue asambleísta. Ninguno prosperó. El legislativo tiene una deuda con este tema, digo yo, porque no ha sido capaz de hacerlo. Pero en el ejemplo histórico que tenemos, que es la ley de deslinde jurídico en Bolivia, que sí hay en Bolivia, el efecto fue contrario. O sea, le dejó a la justicia indígena a decidir sobre casos menores, ¿no? Y justamente lo que decía la doctora Araujo, no se trata de eso, porque estaríamos volviendo a subordinar la justicia indígena a la justicia ordinaria. Y cuando hablamos del Estado unitario, como dicen mis colegas, también hablamos de un Estado plurinacional. Y un Estado plurinacional, si uno revisa los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es el derecho a tener su justicia propia y a crear sus normas propias, porque si no, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que tener un poco de consecuencia, siguiendo las normas constitucionales con este tipo de temas. Y me parecía, y un poco lo que le preocupaba al doctor Cárdenas de tener un procedimiento estandarizado, dice, de los pueblos indígenas. Evidentemente que lo hay, no está escrito, porque tampoco vamos a pretender que sea, o sea, yo coincido con el doctor Araujo cuando juzgamos a la justicia indígena con los parámetros de la justicia ordinaria. No tiene nada que ver la una con la otra. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Y desgraciadamente en el mundo jurídico eso todavía no se entiende. Yo he tenido largos debates con jueces, abogados, en la que ellos aceptan de forma clara que no existe la justicia indígena. Y eso no es cierto. Esta es una conquista de los pueblos indígenas que no les regaló el Estado. Y es un avance en el mundo
jurídico, si ustedes analizan las situaciones de países parecidos a los nuestros, es un avance jurídico impresionante. Caso colombiano a mí me parece importantísimo. Las sentencias de la Corte Constitucional colombiana son un referente en América Latina respecto a este tema. Entonces yo lo vería un poco desde el ángulo que lo planteaba bien la doctora Araujo, ¿no? Es decir, esto en vez de ponernos en una posición y en la polarización, debería más bien enriquecernos. O sea, ¿cómo un sistema de justicia no tiene cárcel si no tiene privación de libertad? Y funciona. Es la pregunta. El mundo indígena es así también. Hemos hecho tanto contra las cárceles y la privación de libertad, y etcétera, etcétera. Hay otra lógica, muy diferente. Entonces, ¿por qué el sistema de justicia ordinario no puede aprender también del sistema de justicia indígena y viceversa? Entonces, a mí me parece que ahí todavía hay una distorsión en la comprensión del sistema de los sistemas de justicia indígena, de parte no solamente del sistema ordinario de justicia, sino de muchos de los actores sociales. Y esto me parece que debería ser una preocupación de todos los ecuatorianos, no solamente del mundo indígena, ¿no? Precisamente, doctor García, por las distorsiones que se han evidenciado, debiera enfrentarse por un lado y por otro solucionarse para que quede claro y que no haya ni del un lado, ni de la justicia ordinaria, ni del otro lado, la justicia indígena en sus comunidades, distorsiones. Sí, pero mire las distorsiones del sistema de justicia ordinario. O sea, tanto la doctora Araujo como el doctor Cárdenas conocen perfectamente. No es el que el sistema de justicia indígena tiene distorsiones. Todos los sistemas jurídicos tienen distorsiones y hay que corregirlas, sin duda. Pero cuando pasa con la justicia indígena hay que caerlo doblemente. Y eso sí me parece una sanción social ilegítima de lo que está pasando. Porque si algo podemos aprender es justamente de las buenas prácticas de la justicia. Entonces, en ese sentido, me parece que hablar de distorsiones del sistema de justicia indígena a veces se exagera mucho o se exagera mucho y no vemos lo que está pasando con el sistema de justicia ordinario actual, ecuatoriano, latinoamericano, que tiene un montón de distorsiones. Entonces, ¿qué pasa ahora con la muerte del comunero Efraín Fueres, que acaba de ser asesinado en esta intrusión que hizo la fuerza militar en Cotacachi? ¿Qué respondemos a eso? Ese también es un elemento de violencia, ¿no? Evidentemente, hay que ponerlo claro. ¿Qué pasa con los niños que fueron asesinados en las Malvinas? Vamos 9 meses en ese proceso y no pasa nada en ese proceso. Los militares sabemos que están presos, pero hay una resolución respecto a eso. Pues yo creo que sí hay que contrapesar un poquito la consideración que estamos haciendo de los dos sistemas de justicia, que son absolutamente vigentes y que tienen una forma de proceder diferente, pero que tienen que coordinarse y cooperar, porque eso lo dice la misma Constitución. Doctor García, ahora es importante lo que usted ha señalado. Evidentemente, el caso de la muerte del comunero Fueres está en investigación en la Fiscalía y exigimos que no haya impunidad, que caigan, sean quienes sean los responsables. Pero también dentro de ese contexto tiene que investigarse la distorsión de tomar en una carretera a militares y policías, hacerles un juzgamiento de la justicia indígena cuando ellos están cumpliendo por errores. El proceso tendrá que determinar si hubo abusos, pero tiene que ser en este caso la justicia ordinaria que hoy investiga también el asesinato. Es decir, que haya un equilibrio en el análisis en su contexto, tanto el asesinato del comunero cuanto del secuestro de los militares. Sí, sin duda, pero me parece que cuando se trata de este tipo de temas, la justicia ordinaria se vuelve lenta y eso no es justificable. Si algo tiene la justicia indígena, digo yo, desde la perspectiva que conozco, es que es una justicia que no dura 10 años en un juicio. Los procesos que se arman en la justicia indígena no duran esa cantidad de tiempo. Tratan de ser lo más inmediatamente posibles, en el buen sentido de la palabra. Porque la pérdida de una desarmonía en una comunidad es muy grave y hay que volver a recuperar esa armonía. Pues no se puede pasar uno toda la vida haciendo un conflicto que dura años. Y la justicia ordinaria se caracteriza justamente por lo contrario.
por la demora en el caso. La Corte Constitucional ha tenido que enfrentar una serie de expedientes que yo he hecho peritajes antropológicos de juicios de hace 10 años. Y la Corte Constitucional actual se encontró con un conjunto de denuncias que no había sido procesada. Si uno no puede entender ese procedimiento. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con eso. La justicia tiene que ser ágil, por supuesto, pero no creo que sea esa la característica del sistema de la justicia ordinaria actual ecuatoriana. Es indudable que justicia que tarda no es justicia. Y eso sucede, evidentemente no se puede ocultar, como dice el doctor García, en la justicia ordinaria. Doctor Julián Cárdenas, este tema de las distorsiones para que en el ámbito de su competencia pueda aplicarse, por un lado, la justicia ordinaria y por otro, la justicia indígena. Sí, el tema es de que ningún sistema es perfecto y obviamente la administración de justicia, ya sea ordinaria o sea indígena, se puede catalogar bajo esa perspectiva de perfección. La sociedad es cambiante día a día. Existe una forma de evolucionar en el contexto y en los conceptos de lo que significa la irrupción en el derecho en cuanto a qué, a la tipificación de conductas que pueden ser reñidas contra la sociedad y contra el ordenamiento que rige un Estado. En ese contexto creo que es necesario que este proceso de desarrollo de justicia indígena se vaya también adecuando al avance del desarrollo de la sociedad. Sí, bajo esas perspectivas, nadie desconoce, estoy convencido de eso, nadie desconoce la autoridad de la justicia indígena para ser aplicada en lo que corresponde a su esfera de aplicación. Pero lo que sí llama la atención y en base al análisis de las circunstancias de los últimos acontecimientos ocurridos, llámese la irrupción en Quito, año 2019, llámese la destrucción de Quito, año 2022, y ahora la paralización de provincias enteras, la provincia de Imbabura, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Tungurahua, la provincia de Chimborazo. Realmente son actuaciones de las comunidades en sus propias geografías territoriales. No, de ninguna manera. Ahí hay una irrupción del Estado constitucional de derechos cuando las comunidades irrumpen en las provincias y en los sitios que he mencionado y hacen actos de paralización de una libertad que está consagrada en la Constitución, pues, como el derecho a transitar libremente, el derecho a trabajar. Entonces, bajo esas circunstancias se produce un conflicto, ¿no? En donde la fuerza pública tiene que intervenir para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y obviamente se producen los choques y los enfrentamientos entre las comunidades y los agentes encargados de hacer cumplir el orden. Y ahí es donde se producen estas distorsiones. Aducir que se los lleva a 17 militares y se los mantiene en una comunidad, ¿sí? Y luego argumentar que se ha aplicado justicia indígena, no sé a dónde conlleve esa situación y ese tipo de determinación. ¿No será acaso una manera de justificar una intervención también que puede ser considerada como arbitraria en ese contexto? A la inversa, la fuerza pública ha detenido a varias personas
y han sido procesadas por Fiscalía. 3 de ellas todavía se mantienen bajo prisión y el resto fueron liberados por el juez que conoció de la causa porque no encontró elementos para mantenerlos privados de su libertad. Entonces, mire cómo van confluyendo estas dos teorías. Por un lado, la teoría de la justicia indígena, por otro lado, la teoría de la justicia ordinaria. Pero la idea es buscar una solución que permita precisamente encuadrar el ámbito de competencias en la que cada una de estas debe ser aplicada. Yo sostengo que bajo la estructura actual del Estado, con una sola constitución, con un solo sistema de administración de justicia ordinaria que se encuentra reglado en normas, obviamente para todas las actividades que se desarrollan dentro de este marco territorial deben regir esas normas, esos principios y ese debido proceso. En el caso de la justicia indígena, si los hechos se producen bajo los parámetros que han citado los dos panelistas, obviamente que se continúe aplicando la justicia indígena y es deseable que la justicia ordinaria también tenga mecanismos que permitan mayor celeridad. ¿Sí? ¿Cómo se aplica en la justicia indígena? Pero hay que entender que no es lo mismo administrar justicia en una comunidad que administrar justicia ordinaria en un país, donde la complejidad y la conflictividad ciudadana hace que los volúmenes de trabajo para juzgar hechos sean infinitamente superiores. Y esa capacidad de la justicia ordinaria para administrar justicia en la forma que todos quisiéramos, en forma célere, en forma expedita, lamentablemente está desbordada, porque hoy por hoy, por la difusión, existen una cantidad de ilícitos que se están irrumpiendo y produciendo aquí en el país. Y consecuentemente esos son de competencia y conocimiento de los jueces de la justicia ordinaria. Entonces, sí creo que hay que establecer esos parámetros y esas distinciones para buscar los puntos coincidentes que permitan cumplir con ese principio constitucional de la coordinación y de la cooperación. Cada quien en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a sus fines específicos. Para concluir y en resumen a nuestros invitados, doctora María Paulina Araujo, ¿cómo enfrentar estos desafíos y encontrar salidas, soluciones con definición claras de competencias? La definición clara de competencias son dos ámbitos distintos y lo que legitima la jurisdicción indígena, lo insisto, mal o bien la Corte Constitucional solo excluyó los delitos contra la vida. Pero en esos delitos que se respete, que a quienes van a someter a esa autoridad a la luz de las cosmovisiones ancestrales, sea un miembro de su comunidad que comprenda incluso lo que está ocurriendo. Y también tener presente que el Código Orgánico Integral Penal está vigente para todos en el Ecuador. Hay delitos, por ejemplo, de los cuales puede haber indicios y Fiscalía tiene todo el derecho de investigar, como sabotaje, cuando, por ejemplo, se destruye o se impide la circulación a través de vías públicas, se impide que equipos de socorro inmediato vayan a atender a las personas que así lo requieren. O se corte servicios básicos como el agua. Exactamente. Como el 2022. Estratégico, se entorpezca la normal prestación de un servicio público y se comprenda que es una ley que la Fiscalía tiene la potestad de investigar. Cada caso deberá ser analizado incluso con el contexto de la persona que se lo cometa. Pero si vamos a hablar de dos ámbitos distintos, que tampoco se distorsione luego y en un ámbito distinto, luego se quiera pedir amnistías, que así es un ámbito ordinario. Porque a veces también queda la sensación, para ciertas cosas me acojo a algo, pero de la estructura normal del Estado también tomo lo que me beneficia.
en detrimento quizás de la estructura del Estado constitucional. Doctor Fernando García, a ver, ¿cómo corregir estas distorsiones y encontrar soluciones frente a estos hechos? Es tan sencillo. Lo que dice la doctora Araujo es lo deseable. Eh, pero yo de los casos que he visto es qué pasa cuando en una comunidad ingresan ladrones de ganado que no son indígenas y se llevan el ganado de los indígenas. ¿Qué pasa? Ese es un caso real que ha existido y que hemos visto. ¿Qué hacen las autoridades indígenas ahí? Les dicen, sí, llévese nomás, no hay ningún problema. O sea, en la práctica esto se vuelve un poco más complejo, definitivamente, ¿no? Y esta definición de conflicto interno que dice la Constitución ha sido debatido largamente por las sentencias de la Corte Constitucional. Y hay inclusive requisitos que ha hecho la Corte Constitucional definiendo qué es un conflicto interno. Que no se conoce, no se haya difundido, ese es otro problema. Pero yo lo que me quiero referir es que es imposible que existan dos sistemas de justicia indígena por separado y que algún rato no vaya a haber una, un choque de intereses. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población ecuatoriana no es indígena, es mestizo. Y generalmente los delitos suelen suceder no necesariamente entre grupos entre miembros del mismo grupo étnico, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven esas cosas? O una cosa más grave que mencionaba la doctora Araujo, el tema de la matanza del 2013 y del 2013 de los pueblos de aislamiento voluntario, que fue un tema dolorosísimo desde muchas perspectivas. ¿Cómo entender ese tipo de cosas? Y eso sí era un conflicto interno, porque fue un enfrentamiento entre la nacionalidad guaraní y los grupos en aislamiento voluntario. Entonces, estas cosas yo creo que sí hay que, ameritan una discusión más a fondo, ¿no? Más allá de que yo defiendo la justicia ordinaria y yo defiendo la justicia, y me parece que las cosas no van por ahí. El ejercicio de las justicias en el país tiene que ser enriquecido mutuamente, digo yo. Y si alguna cosa tiene que hacerse es una serie de espacios en los cuales esto se pueda suceder. Y si los dos casos que ha expuesto Miguel ahora, el de Cotopaxi y el de Imbabura, eh, necesita un procedimiento especial, deberíamos conocerlo y saberlo, y que las autoridades indígenas remitan a la justicia ordinaria a aquellas personas que piensan que hayan cometido algún delito. Y eso podría arreglar muchísimo, ¿no? Pero eso desgraciadamente no tenemos, no disponemos, entonces, claro, viene a veces la interpretación inadecuada, ¿no?, de este tipo de sucesos. Doctor Julián Cárdenas, ¿cómo encontrar soluciones? No son fáciles como nos han descrito, pero para al menos corregir las distorsiones que se han dado en los casos concretos. Sí, y yo recuerdo algo retomando el tema de lo que sucedió en el 2022. Se establecieron unas mesas de diálogo para llevar acuerdos. Consideraría que es muy oportuno y prudente hoy por hoy establecer una mesa de diálogo con representantes de las comunidades y representantes de las autoridades de justicia y de otros ámbitos que puedan abarcar, entre ellos la política criminal, que permitan diseñar, si bien es cierto, en el caso de la justicia indígena, no un sistema arreglado o escrito, porque ya hemos escuchado claramente y de forma contundente lo que sostiene el doctor García, de que un procedimiento reglado sería un poco ambicioso manejarlo desde la perspectiva de la justicia indígena, pero sí que establezcan parámetros que permitan que cada una de esas justicias actúen de manera coordinada y complementaria cuando quepa o de manera colaborativa en uno u otro caso. Que se sepa bajo esas directrices cuándo un asunto debe ser resuelto por la justicia ordinaria y cuándo otro tema deba ser resuelto. Y de hecho, en esas disposiciones que me permití mencionar los artículos, consta efectivamente que
la autoridad de la justicia ordinaria cederá la competencia. Ya está un procedimiento. Cuando la autoridad indígena reclame para sí la atribución de juzgar un hecho que esté o haya sido privativamente conocido en forma previa por la autoridad judicial ordinaria, la autoridad indígena puede reclamar esa competencia y se hace un trámite expedito de 3 días en donde se justifica el pedido y el juez ordinario cede la competencia a la autoridad indígena. Entonces, como estamos mirando en el contexto, sí existen normas de coordinación, de aplicación y procedimiento que lógicamente tendrán que ser mejoradas por el tema evolutivo y debe actuar de manera coordinada para que estas justicias no choquen entre sí, sino caminen bajo el mandato de la Constitución, bajo principios de coordinación y cooperación. Tema complejo, difícil, que quiero recoger como resumen, como corolario, que tiene que haber más discusión a fondo, de manera seria y responsable, como hemos pretendido hacerlo hoy con nuestros 3 invitados sobre la aplicación de la justicia indígena en medio de la coyuntura de las movilizaciones, el conflicto armado interno y los estados de excepción. Muchas gracias y quiero comprometerles a seguir hablando de este tema que necesita mucho esclarecimiento para no caer en las distorsiones. Muy amable a la doctora María Paulina Araujo, penalista y académica, el doctor Fernando García, antropólogo y académico de Flaxo, y el doctor Julián Cárdenas, jurista y experto en temas de seguridad y defensa. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Un buen día a la Muchas ciudadanía. gracias. Gracias. Con esto Gracias. cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo 103.5 y a los miles de seguidores del programa Controversia. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.